Buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Muchas gracias por asistir. Les recordamos que este es parte de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta charla titulada Democratización del diseño de mobiliario es parte del ciclo de conversación y diálogo por el 120 aniversario del natalicio de Juan O'Gorman. Muchas gracias por asistir el día de hoy a todos. Voy a presentar los proyectos que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Taller Nacional, que fue fundado en 2014 por Luis y Gabriel Arredondo. Es una oficina de diseño con taller propio que conceptualiza, diseña, desarrolla y produce mobiliario e interiores que responden a las distintas necesidades del ser humano y de los espacios que habita, buscando honrar el legado del diseño y producción de mobiliario hecho en México desde mobiliario vernáculo de medio siglo hasta la actualidad. También tenemos el día de hoy a Cacao. Es una marca mexicana de mobiliario y objetos residenciales con una misión clara: contribuir a un México que se sienta realmente orgulloso de su diseño y de la manufactura de sus piezas. Cacao nace de las tradiciones que nos inspiran, por lo que su diseño es un homenaje al México actual y una semilla para el futuro. También tenemos a Comité de Proyectos, es un estudio de… Sí, una disculpa muy grande. Sí, ok. Sí, ya. Sí está. Ok. Entonces tenemos a Comité de Proyectos, es un estudio fundado por las mexicanas Andrea Flores y Lucía Soto. Está enfocado en el desarrollo de proyectos de interiorismo y diseño de mobiliario. A lo largo de estos años ha conceptualizado y ha ejecutado más de 250 proyectos comerciales y residenciales, además de desarrollar una colección propia de mobiliario con presencia dentro y fuera de México. Al final les voy a presentar a la moderadora que tenemos el día de hoy, a María Isabel Ramírez, que es gerente de comunicación y marketing en Comité de Proyectos. Su trabajo se enfoca en construir y cuidar los relatos que sostienen el estudio, poner en valor los procesos, los objetos y los vínculos que se tejen en cada proyecto y traducir esa visión en narrativas que conectan con distintas comunidades. Entonces, le paso la palabra a María Isabel. Buenos días, ¿cómo están? ¿También? Yo un poco nerviosa, debo decirlo, para que nos relajemos un poquito. A ver, antes de entrar en tema de la democratización, me gustaría dar una pequeña introducción para guiar un poco hacia dónde va a ir la conversación, ¿no? Y bueno, antes de hacerles preguntas. Cuando hablamos de democratización, no solo hablamos de un tema de acceso, un tema comercial, sino desde ciertos cuestionamientos como para quién diseñamos, desde dónde diseñamos y con qué consecuencias tiene lo que hacemos, ¿no? Sin duda vivimos en un sistema dominado por la producción masiva, pensado para la eficiencia, la estandarización, la escalabilidad, pero frente a eso surgen ciertos modelos alternativos que priorizan de alguna forma otros valores, ¿no? Como lo local, lo colaborativo, lo ético, lo sostenible. Y en ese sentido, pues cada uno de ustedes acá en la mesa ha construido su propio ecosistema, ¿no? Y esto implica no solo tomar decisiones creativas, sino también éticas, económicas e incluso culturales. Y bueno, lo bonito pues, de esta mesa tan diversa es que hay muchos Méxicos dentro de México
y que todos merecen justo verse reflejados dentro de los objetos que lo habitan, ¿no? Y bueno, con esa muy breve introducción, procedo a hacerles preguntas. Y la primera es, ¿desde qué lugar se posiciona cada uno de los estudios frente a esta idea de democratizar el diseño, ¿no? ¿Qué significa para ustedes el concepto y qué rol asume cada uno de ustedes dentro de ese ecosistema y su ecosistema, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Pues como soy comité, yo le asigno la palabra a comité. No, yo, ay, qué rata. Hola. Nada, fue muy interesante, nos reunimos antes de esta plática, nos reunimos a platicar en casa de Luis para no llegar en ceros, ¿no? Y lo primero que nos surgía justo era como esta duda de, o sea, ¿qué es, no, la democratización? O sea, es hacer diseño accesible para todos y eso qué implica, ¿no? Entonces, pensándolo desde ahí, como que decíamos, bueno, o sea, ¿dónde está cada uno de los estudios, no? ¿A qué se dedica cada uno y si le estamos tirando para allá o no? O sea, les platicamos un poquito nosotras qué hacemos. El estudio lo formamos en 2014, Andrea y yo, diseñadoras industriales, ambas, y desde el principio hemos hecho interiores y producto, y muchas veces el diseño de productos ha salido de un proyecto, entonces poco a poco así es como hemos ido haciendo una línea de productos. Y bueno, o sea, parte ¿cómo se dice? Como del esquema del negocio es que no tenemos un taller propio, ¿no? No, a diferencia justo de nuestros otros colegas aquí, ellos sí tienen un taller de fabricación y nosotras optamos por un modelo de negocio de colaboración con talleres de artesanos locales y eso, bueno, la verdad nos ha ayudado a darnos como mucha versatilidad del tipo de materiales que podemos usar y bueno, otra cosa que viene de la mano con eso, que es como pues un arma de doble filo, es que obviamente no controlamos los precios de la maquila ni del material, ¿no? O sea, estamos terciando. Entonces, para nosotras una cosa súper importante que es parte de la ética del estudio es también pues el tema de tomarnos el tiempo y hacer las cosas con tiempo, ¿no? No trabajamos con stock, nosotros trabajamos con cosas o sea, sobre pedido, ¿no? Y nos hemos ido dando cuenta que esto, pues más que ser una sola condicionante del hecho de no tener taller, pues también ha sido parte de nuestra ética de darle un valor a cada una de las cosas, ¿no? Se hace cuando alguien lo pide y si lo piden, no es tener ahí como, para nosotros pues es importante que cada cosa se le dé valor y que podamos como heredar esas piezas, entonces pues han sido en nuestra historia como una serie de decisiones que nos han llevado a tener la línea de mobiliario que tenemos, pero que cuando lo platicábamos de, bueno, eso no democrático, pues pensando en términos de precio y de alcance, pues desde esa perspectiva no lo es, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que es súper interesante empezar a platicar también, o sea, cómo lo ve cada uno, ¿no? O sea, si ustedes quieren, vengan, interrumpan, vengan. Porque sí, cada uno hemos tenido como una manera muy distinta de acercarnos al diseño y una meta también muy distinta, ¿no? Para nosotros el valor de las cosas justo viene con el tiempo. Totalmente. Bueno, sí, ya que estamos aquí. Sí, justo, como esta idea de democratización en realidad creo que tiene muchos significados, ¿no? O sea, hay como demasiados lados por donde verlo. Y para nosotros yo creo que es bien diferente a como quizá en las épocas de O'Gorman, Frida y Diego, era la democratización, ¿no? El mundo ya es completamente otro, han cambiado los estándares de consumo, de producción, entonces desde esta perspectiva un poco más actual, sí creo que la democratización sin duda se tiene como que, como desmenuzar, ¿no? O replantear. Y para nosotros, bueno, justo, ¿no? Lo que decía Lucía, no es que el producto sea accesible, yo creo que más bien es qué tanto representa la identidad, qué tanto hacemos que el diseño sea como nuestro, ¿no? Hacer, que nos refleje, que nos respalde, que realmente cumpla con las necesidades de un pueblo, de una entidad, de un colectivo. Entonces, bueno, un poco eso es lo que nosotros, ¿no? Como comité estamos como replanteando en este momento y seguramente nuestros compañeros también tendrán su propio punto de vista, ¿no? Pero
por ahí estamos. Pues muchas gracias. Antes de empezar, sí quisiera dar un espacio para agradecer el espacio. Honramos estar aquí desde la institución, desde el espacio, desde el natalicio y por supuesto desde poder compartir este espacio de diálogo. Y también agradecemos mucho el que existan estos espacios y estas preguntas. Creo que es muy valioso el preguntarnos y el cuestionarnos porque finalmente nos invita a la reflexión. Y en esa reflexión incluso hay descubrimientos, ¿no? Entonces, pues en el caso de Taller Nacional estamos muy agradecidas y agradecidos de la invitación. Y recapitulando la pregunta y la respuesta, en nuestro caso, también brevemente nacimos en el 2014 y nacimos con una idea muy clara que era diseñar desde México y para México. Claramente no teníamos en ese momento y a lo largo de muchos años claro el concepto de democratizar, pero sí sabíamos que queríamos llegar a tantos lugares como pudiéramos y colocar nuestras piezas en tantas casas como fuera posible. Y justo una de las primeras, de los primeros ejes, ¿no? o lo que vimos como piedra angular del proyecto era tener un taller. El día 1 que empezamos con Taller Nacional, empezamos con máquinas. De hecho, podríamos decir que ese fue el inicio del proyecto. Comprar máquinas de los 80s y de los 90s con dealers de maquinaria y encontramos un espacio en la colonia Anáhuac, en el barrio de Santa Julia, y ahí arrancó el espacio más allá de tener un discurso, una propuesta sólida de diseño, queríamos fabricar piezas funcionales, ¿no? Al paso de los años se ha ido transformando pues estas ideas, se ha ido nutriendo. Este año estamos cumpliendo 10 años y cuando nos hacemos esta pregunta de para nosotros qué es democratizar, claramente hoy en día no somos un estudio que sus ejes de funcionamiento estén basados en el costo o en el alcance. Y creo que de aquí se puede abrir mucho más la plática y se puede empezar a desmenuzar de qué depende esto, ¿no? De quiénes también, no solamente recae en la responsabilidad del diseñador, del creador o del fabricante el poder democratizar o el poder exponencializar la producción, ¿no? Creo que hay un montón de aristas políticas, culturales que creo que también podremos platicar, pero en nuestro caso, enfrentándonos a todos los retos que implicaba poder fabricar mobiliario con manos locales en un espacio céntrico, con materia prima local, con como una empresa, como una persona moral que tenía que alinearse a ciertas exigencias de las autoridades fiscales, nos dimos cuenta que si bien tal vez iba a ser complejo lograr objetivos de alcance o en costo, decidimos que esos no iban a ser nuestros ejes y nuestros ejes iban a ser otros como visibilidad, como ética, como trabajar, como generar un equipo de trabajo y una comunidad dentro de este mismo centro de trabajo con la que se pudieran estar trabajando estos diferentes valores y que el mobiliario fuera, si bien una parte fundamental en el proceso, fuera como el vehículo para poder también intercambiar este otro tipo de valores, este otro tipo de experiencias, este otro tipo de acompañamientos. Entonces, al final, podría decir, entre muchas razones, que una de las principales maneras en las que Taller Nacional ve que participa en la democratización del diseño es en la sensibilización hacia los mercados de los espacios que habitan y de los objetos que usan. Creo que esa ha sido
pues una de las principales misiones y en donde más nos hemos enfocado, buscando generar piezas que generen emociones, que den mensajes claros a través de sus formas, a través de sus tipologías, a través de sus texturas, de sus materiales, y creo que esa es una de las maneras en las que también se puede democratizar y sensibilizar. Gabriela Redondo, de Taller Nacional. Habla bonito, ¿Cómo competir después de Gabriel? Sí está prendido, nada más hablo muy bajito. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Yo soy Luca de Cacao, soy director de la marca, y para empezar a ver cómo nosotros aterrizamos este concepto, y comparto mucho contigo, Gabo, lo que le comentaste de que nos hizo cuestionar el hecho de tener esta oportunidad de hablar aquí enfrente de ustedes y de poder hablar, de tocar temas tan profundos. Finalmente nos ha obligado de alguna forma a cuestionar todo lo que hemos hecho, nos ha obligado a ver de que cómo nosotros estamos atacando el tema y cómo podemos darle solución a futuro. Desde nuestra perspectiva, lo que estamos intentando hacer es sí buscar la forma de pegarnos más a este tema de la democratización, pero lo hacemos con la fórmula propia. No lo hacemos de la forma tradicional tampoco, pero sí buscamos hablar de conceptos como lo que es el precio justo. No es precio accesible, sino es precio justo. Para nosotros, ¿qué quiere decir precio justo? Precio justo es un precio que permita que haya valor en toda la cadena de suministro, que los proveedores estén bien pagados, que la materia prima sea de calidad y certificada, que el mismo equipo de diseño se valore lo que se está haciendo, su labor, que toda la cadena comercial también esté de alguna forma cuidada, y finalmente llegar a una propuesta comercial que sí tenga una capacidad de competir. A ver, estamos hablando que estamos en un mundo en donde es imposible competir con IKEA. Veo la playera ahí, la sudadera ahí. ¿Cómo vamos a competir? Lo recibimos, vivimos con eso todos los días, y es muy importante saber que tenemos que ver de qué forma nosotros lo podemos abarcar. Entonces, nos gusta hablar de un diseño a fuego lento, en donde el equipo se le permite poder diseñar para poder atacar cada una de estas variables que es fundamental comentar. Como bien lo comentaban ustedes en comité, nosotros sí buscamos la forma de apegarnos un poco más a tema de costos, a analizarlos. A ver, yo no soy diseñador industrial, Isabel aquí es la jefa de diseño de la marca y es diseñadora industrial. Yo soy economista, financiero y administrador, entonces yo sí me enfoco en ver toda la parte de números, de presupuestos, y justo la labor importante lo que hacemos es buscar de qué forma podemos hacer que todos estos diferentes vertientes se puedan ir comunicando, que la parte de proveeduría, la parte de comercial, la parte también de tener que lidiar con el sistema nacional de reglas, impuestos, toda esa gran cantidad de cosas que hay que tener conscientes, lo intentamos hacer desde esta dinámica, desde esta perspectiva. Y al final, y creo que eso es algo que al final de todo nos une a las tres marcas, es que lo que estamos intentando hacer es nada más ofrecer una nueva interpretación de lo que puede ser el diseño mexicano, y creo que es muy valioso hacer eso, porque al final de cuentas lo que estamos intentando es ampliar la audiencia que se acerca al diseño. La idea es salir de nuestros talleres, salir de nuestras oficinas y empezar a acercar a la gente. Creo que eso también habla de lo que puede ser la democratización del diseño, el hecho que llegue más lejos de lo que llega actualmente, y creo que es parte valiosa de lo que cada una de las marcas que están aquí creo que estamos intentando hacer. Sí, yo quisiera justo complementar y construyendo sobre este último punto que mencionas. Creo que retomando este cuestionamiento de hay que preguntarnos qué tipo de democratización queremos hacer, ¿no? O cuáles hay, o cuál queremos preguntar y cuál queremos saber. El simple hecho de pensar que hace 10 años había probablemente
no sabemos un porcentaje exacto, pero por ahí leíamos de entre un 50-60% menos de estudios de diseño de los que hay hoy. Finalmente sí ha habido una labor de democratización del diseño desde el simple hecho de existir, desde el simple hecho de ser entidades que han decidido salir adelante desde el emprendimiento, desde el confiar en una idea y en una idea propia, y existir ya es resistir finalmente, ¿no? Ya es estar haciendo llegar el diseño a más personas. Y también reflexionábamos sobre que la democratización no sucede exclusivamente cuando se compra la pieza y cuando se adquiere el objeto. Sucede desde el momento en el que se habla de diseño. Sucede desde el momento en el que, en nuestro caso, hemos tenido experiencias con nuestros propios colaboradores, carpinteros, pero también con proveedores con los que colaboramos algunos procesos o materiales, en donde sin que ellos sean compradores de la pieza, el simple hecho de estar involucrados en todo el proceso los sensibiliza de cómo el diseño puede cambiar las cosas, y no solamente desde la estética, también desde la funcionalidad, desde la estructura de un material, ¿no? El cómo el diseño de un ensamble o de cómo se genere la construcción de una pieza, pues resulta en calidad, resulta en resistencia, resulta en comodidad, ¿no? En ergonomía. Entonces, de pronto para nosotros ver a estas figuras, estos colaboradores que se sorprenden de lo que se puede lograr con el diseño e incluso se descubren y se trabajan y se desarrollan habilidades, creemos que eso también ya es democratizar el diseño, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de esta pregunta es entender como el montón de aristas desde donde se puede abordar y hacernos esa pregunta a nosotros mismos: ¿de qué manera quiero yo democratizar, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Yo también quería agregar un poco más sobre esto que está también diciendo Gabriel. Creo que también es correcto ubicarnos dentro de un marco histórico en donde, si nos vamos un poco más para atrás en México, pues el diseño mexicano estaba mal visto, ¿no? O sea, en el sentido de que era chafa, ¿no? Estaba devaluado completamente, ¿no? No se le reconocía, si no era reconocido, pues no existía, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, al día de hoy, creo que ha habido un gran esfuerzo y una gran, pues sí, como motivación, ¿no? Bueno, justo lo que está hablando Gabriel, ¿no? De la generación de estos estudios y de la importancia que tienen ahora para, pues sí, como formar una identidad de diseño mexicano, ¿no? Entonces, el cambio ha sido radical, ¿no? También, y eso justamente, ¿no? Está hablando es parte de esa democratización. Sí, eso. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy parte de este museo, organizamos este conversatorio de 3 días, incluyendo, sí quisiera hacer como varias anotaciones. Voy a regresar al pasado, al presente, para hacer una pregunta puntual. Justo estamos en un lugar, claramente, porque creo que la referencia histórica nos permite hacer el trampolín para hablar en el presente. Este espacio de encuentro queríamos que fuera vivo, porque no queríamos una monografía en un catálogo únicamente o en una exposición. Este espacio, si bien es de Diego y de Frida y del propio Gorman, no es un lugar en el que se permita hablar de su posición estética en cuanto al arte como conocemos los óleos o el muralismo. Es un lugar para hablar de ellos desde lo doméstico y desde cómo entendían como artistas convivir el día a día en un espacio donde se gestaba su proceso creativo. Entonces, creo que aquí siempre se ha hablado de que este es un espacio de arquitectura. Sin embargo, queremos poner sobre la mesa que Frida, aunque no lo creamos, era una fiel gustosa de adquirir mobiliario moderno. Tenemos ejemplos en el estudio de un mobiliario de Estudio Evolución, que era una marca de algunos exiliados de la Bauhaus que distribuía Palacio de Hierro.
Nunca consideramos a Frida como alguien, siempre pensaríamos que le gusta lo regional, mobiliario, como las sillas en las que están sentados. Sin embargo, este espacio es un lugar de fusión de vanguardias europeas y mexicanas, paisaje mexicano, sin que una esté arriba de otra. Esto viene a cuenta porque creo que ambos tenían muy claro que este era un lugar en el que transitaba tanta, pero tanta gente. San Angelín era un hotel, entonces venían diplomáticos, políticos y demás a ver a Diego. Él, en este espacio era su galería y aquí ponía óleos para poderlos comprar-vender, ¿no? A lo que voy es que creo que sabían que era un lugar en el que podían promover el diseño en su mobiliario de una manera discreta, al tener estudio evolución, muebles tradicionales de México. Ayer que teníamos este conversatorio en cuanto a arquitectura, un joven estudiante nos dijo algo que a mí me dejó pensando. Él decía que la arquitectura se piensa que tú nada más tienes acceso a un arquitecto si tienes dinero, ¿no? Que yo puedo tener una casa de autor nada más si tengo con qué pagar a un arquitecto. Sin embargo, Juan O'Gorman y muchísimos contemporáneos de su época sí se hicieron a la tarea de promover con revistas como Cemento Tolteca, pues diseños de arquitectura accesibles en una revista que vendían en las tlapalerías. Yo creo que esto a cuenta porque yo creo que democratizar el diseño es un ejercicio también de promover la cultura visual. No solo la democratización es el adquirir, desde mi punto de vista, sino que tú puedas promover ideales, no sé si esa es la palabra, pues sí, ciertos conceptos de tal manera que el ojo sí se entrena y eso no cuesta. Entonces, de alguna manera puedes tú empezar a adquirir ciertos gustos y darles una personalidad. Creo que al abrir estos espacios justo se está haciendo que hablar de diseño no solo sea en el gremio de diseñadores en ferias, sino nosotros como museo tenemos que abrir estas puestas para poderlo hablar sin cobrar, ¿no? De una manera muy amigable y regresándonos constantemente en el pasado futuro, Diego, Frida, O'Gorman, dónde estamos y todo esto. Yo solo tengo una pregunta puntual. ¿Cómo hoy en día se puede, porque además antes no había autoría tanto, ¿no? Se fue como formulando a lo largo del tiempo, incluso las muebles, ayer hablábamos, se pirateaban los muebles y los firmaban y los distribuían, se hizo de autor después. Pero a esta pregunta de cómo quitarnos de la mente que un objeto de diseño es igual a un poder adquisitivo. ¿Cómo hacer? Creo que es más algo discursivo, a veces, como que la gente sepa que el diseño es accesible en cuanto yo lo entienda y lo consuma visualmente y de alguna manera puedo hacer hasta un popurrí en mi casa de objetos bellos, funcionales, bonitos y demás. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo hacer que la gente deje de pensar que el objeto de diseño es con un poder adquisitivo? No, me parece muy interesante tu pregunta y creo que se podría abordar justo como el tema de democratizar desde varios ángulos y creo que muchas veces puede ser muy fácil nosotros estando de este lado como diseñadores, tratando de ser industriales, ¿no? Que si bien la academia nos puede dar ese título, la realidad es que si bien en México hay mucha industria o en mediados del siglo pasado hubo una gran industria y un gran boom a nivel producción, diseño y fabricación de mobiliario, ahorita creo que la escala, que el momento es distinto. Y si lo vemos desde un mundo capitalista, un lente capitalista, que es en donde estamos pues, inmersos, queramos mantenernos al margen o no, pues es muy fácil decir como, estudios de diseño, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están vendiendo? ¿Cuáles son sus precios? ¿Cuáles son sus materiales? Pero justamente creo que esta responsabilidad, como bien dices, es compartida.
el conocimiento, como dices, no necesariamente tiene un costo. El adquirir diseño también creo que no es la única forma de democratizarlo o obtenerlo. El diseño está en todos lados, ¿no? En estos espacios, como dices, en donde se pueden visitar, en estos espacios que surgen para poder entablar estos diálogos, estas oportunidades de reflexión. También el simple hecho de caminar, somos un país súper rico. ¿Quién no se acuerda de la silla de los tacos que tiene una pata improvisada y que llama mucho la atención? Eso también es diseño, ¿no? Creo que justamente como mexicanos tenemos una capacidad intrínseca tanto para hacer diseño, porque cuánta gente conocemos a nivel artesanal que si bien no tiene una formación académica en lo que en algunas culturas se deberían cumplir ciertos estándares para poder decir que hacemos diseño. Creo que como mexicanos tenemos justo desde esta riqueza artesanal y manual, pero también esta capacidad de resolver, como lo hace el Viene, como lo hace el de los tacos, como nosotros mismos hemos atorado alguna cortina, una lona, algún banquito. Ahí creo que hay como una riqueza pues sumamente especial. Somos un país de oficios. Nosotros en Taller Nacional es algo que si bien honramos todo este gran legado artesanal, también reconocemos y nos reconocemos como gente que usa las manos, ¿no? En cada una de las colonias podemos encontrar un excelente herrero, un excelente carpintero, un excelente vidriero, un plomero y un sinfín de gente que practica estos oficios. Entonces creo que también es parte de observar esto, o sea, como bajarle 2 rayitas, creo yo, a esta parte de el artista, el diseñador, el arquitecto, sino darnos cuenta que si bien nosotros o estas otras profesiones pues tienen demasiado valor por el desarrollo académico, toda esta formación profesional, esta experiencia que se va adquiriendo a lo largo de los años por la práctica que se hace en el día a día, también pues el diseño se puede encontrar en todos lados, ¿no? Creo que eso es algo que nos hace muy ricos como país, como cultura. Nosotros dentro de Taller tenemos ahorita ya maestros carpinteros que cuando llegaron uno de ellos manejaba un microbús, otro chico hacía playeras con pedrería. El actual jefe de Taller en Taller Nacional es un chico que antes hacía playeras con piedrería de fantasía y que llegó y que a través de la transmisión de conocimiento, como se hace en muchos de los oficios a lo largo de la historia, bajo la dinámica de aprendiz y maestro, se fue absorbiendo como todos estos conocimientos y a lo largo de esta práctica, de esta buena actitud, de este amor al oficio, amor al material, pues se van desarrollando capacidades que muchas veces uno no sabe que tiene. Lo decía Gabriel hace rato, el poder también contar con este equipo y que se vaya sensibilizando y que van observando. Hemos tenido oportunidad de ir en equipo, junto con el equipo de producción, a museos. Fuimos a una exhibición en el MOA que hizo Ana Elena Malet y era muy lindo también ver cómo ellos ya podían identificar ciertos gestos, ciertos rasgos, ciertos ensambles, ciertos acabados, materiales, maneras de producir las cosas en las distintas piezas que fuimos encontrando ahí. Que justo esta parte también de sensibilizar hacia el diseño y democratizar el diseño no necesariamente tiene que ver con esta idea de comprar, de poseer, de tener. Obviamente qué fortuna poder adquirir una pieza de diseñador o una pieza pues que te guste, no necesariamente con firma o sin firma, y que te sientas cómodo, que te sientas orgulloso de tenerla, que cuando te sientas en ella hasta te puede generar algunas emociones o sensaciones, el poder visitar estos lugares. Yo creo que ahí hay una gran, se abren, ¿no? Como que se abre toda esta conversación hacia si democratizar el diseño tiene que ver solo con producciones masivas, solo con comprarlo, solo con tenerlo, o solo con pertenecer como a un cierto nicho que puede tener acceso a este. Súper rápido. Creo que
Otra herramienta creo que puede ser muy valiosa hacia quitar esa percepción de adquirir diseño y de ser como, pues sí, esto un poco inalcanzable. Creo que también está en la diversidad de las propuestas que están haciendo todo el tiempo en México, ¿no? Hablando de que hay 60% más estudios, diseñadores que están haciendo cosas nuevas, pues también entender que se puede hacer diseño desde distintos lugares y para abarcar distintos mercados, ¿no? Distintos espacios, y que al final todos aportamos a que este ecosistema del diseño mexicano y a que esta percepción del diseño mexicano pues sí, siga creciendo y siga pues percibiéndose como algo de mucho valor, pero que también exista diversidad, ¿no? Y existan propuestas que puedan llegar a distintos mercados y a distintas personas. Creo que puede ser algo muy valioso a considerar. Muchas gracias. Creo que lo han mencionado, sobre todo Taller, pero me gustaría, bueno, si quieren sumar, por supuesto, pero me gustaría escuchar a los otros estudios sobre esta pregunta que es cómo se relacionan con su comunidad, sus colaboradores, los oficios, incluso los clientes, ¿no? O sea, cómo es esta relación que justo de lo que hablaban, ¿no? O sea, democratizar no es solo un proceso de esta transacción con el cliente, sino las relaciones que se construyen en todo este ecosistema donde justo interfiere pues sí, la comunidad, los colaboradores. Entonces, ¿cómo lo viven cada uno? Sí, es que se relaciona con lo que estaba diciendo Luis, y justo me parecía importante que desde nuestro lado, a nosotras nos ha parecido muy importante siempre pensar que el trabajo que hacemos es el resultado de la colaboración. O sea, no es diseño de autor, no somos nosotras dos diciendo qué hacer, es pues justo colaboración con los colegas, con los colaboradores, luego con los artesanos, luego con el cliente. Y hay veces que una vez que ya salió el producto 2 años después, te llega retroalimentación y lo cambias. Entonces, también viene de los usuarios, ¿no? O sea, acaba siendo un ir y venir de ideas que es imposible decir que es de un autor, ¿no? O sea, es irreal. Entonces, creo que desde ahí para nosotros ha tenido como una importancia muy fuerte el tema de la colaboración, y también pues un poco ligando a eso, o sea, como un tema también de ética laboral, el tema de la equidad en el valor de cada una de las personas que están involucradas, ¿no? O sea, nosotros en el estudio buscamos también pues poner en práctica esto, o sea, por medio de muchas herramientas que intentamos, pero pues hacer entender que el resto del equipo son todos importantes, ¿no? Que si bien ahí puede haber gente que tenga más conocimientos, más experiencia, y eso, bueno, te puede dar un nivel de responsabilidad mayor, pero no hay nadie más importante que nadie en la cadena, ¿no? Entonces creo que intentarlo llevar a la práctica en el estudio ha sido un reto súper interesante, porque también ha traído como una deconstrucción de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace empresa, cómo se trabaja, sí. También ahí para agregar un poco, sin duda es súper importante, ¿no? Esa parte de que le llegue a más personas dentro del despacho, ¿no? Obviamente, porque bueno, la idea es que el diseño, o más bien que la gente que entra al despacho se apropie del diseño de comité, ¿no? Y eso es lo que intentamos constantemente. Perdón, igual me voy a regresar un poquito a lo que estaba comentando Valeria, pero también me parece importante, Valentina, pero me parece importante mencionar que, ¿cómo decirlo? Como que siento, o sea, el diseño, podemos decir que el diseño está en todas partes, un poco como decía Luis, ¿no? Como el carrito de esquites, ¿no? Que pone ahí algo para sostener y así. No estoy tan segura que tanto eso es diseño. Eso es acudir a los medios que uno tiene, ¿no? Para poder, es una inventiva, exacto. Los mexicanos somos muy inventivos y nos reconocen mucho por eso, por tratar o lograr resolver cosas, ¿no? Con nuestros propios medios. El diseño, bueno, es el diseño que está bien pensado, ¿no? Es el que tiene un proceso de, pues sí, como de análisis,
de funcionalidad, de materiales, ¿no? O sea, como es un proceso grande que conocemos, ¿no? Muy bien. Y creo que hay una parte que sin duda nos ha, como mexicanos, ¿no? Detenido a poder decir que hay diseño como tal en México, ¿no? O sea, nosotros somos representantes de eso, pero no, digamos que no se funde con el resto, con toda la gente, ¿no? Con todos los estratos sociales. No existe esa cultura del diseño. Podría decirlo yo, igual está muy fuerte decirlo, pero siento que en México no existe. Y en algún momento lo estuvimos platicando, o sea, creo que la problemática ahí también es la falta de institucionalización del diseño, ¿no? O sea, como que tanto hay apoyo también, que no se quede nada más en donde nosotros influimos, ¿no? Sino que también pueda pasar al resto de la sociedad, ¿no? Y que se pueda compartir este know-how, esta capacidad visual, ¿no? De entender por qué las cosas están hechas de una manera, ¿no? Y que están bien hechas, y cuando sí, cuando no, cuando funcionan, cuando no funcionan, cuando te van a aguantar más, ¿no? Van a durar más y van a tener más futuro, ¿no? Porque, pues sí, sin duda lo que muchas veces se resuelve en México es más bien pues lo resuelvo de alguna manera, ¿no? Como puedo, pero no dura, ¿no? No es un diseño que realmente se le pueda decir como, sí, como un buen diseño, ¿no? Sí, creo que regresando al principio, tú dijiste eso, Gabo, y me parece bien importante que no hemos platicado de eso, porque hemos platicado mucho de la labor del diseñador y el diseñador y su alrededor, pero qué tanto también, porque me puse yo a investigar como, a ver, porque hay ejemplos como un diseñador una marca de mobiliario que se llaman De la Espada en Portugal, que hacen diseño con procesos manuales, pero tiene un alcance pues masivo, medianamente masivo, ¿no? Es como, ¿por qué está pasando? O sea, no es nada más el tema de precio, ¿no? Puede haber masividad en la producción nacional de mobiliario y fue como, bueno, ¿por qué no está pasando eso? Claramente hay un problema también sistemático, ¿no? Que es importante, como decías, no es nada más la labor del diseñador y que tengas ganas de hacerlo no masivo, ¿no? O sea, desde los apoyos a los talleres, los financiamientos, la preparación de las personas del equipo, ¿no? Como dices, tus carpinteros no eran carpinteros, se han ido formando poco a poco y eso es una curva de aprendizaje muy larga que también enfrentamos como país, ¿no? No es nada más un tema como individual, es un tema sistemático. Entonces creo que también eso, o sea, darnos cuenta que la labor del diseñador no está separada de, pues al final, de la política, ¿no? Y de lo social y de muchas cosas más. Yo solo quiero también agregar una última cosa y creo que todos nos regresamos a tu pregunta porque es un cuestionamiento muy valioso. Y desde que la preguntaste, qué bueno que no respondí yo porque no hubiera sabido qué decir, me quedé pensando y pensando y pensando y creo que es necesario preguntárnoslo y llevarnos lo de tarea como estudio, como estudios, como creadores, como comercializadores de piezas de diseño y como consumidores también, cómo podemos aportar a la parte educativa, ¿no? De formación para tratar de abrir otros caminos de ver y vivir el diseño que no sea solamente comprando piezas caras, ¿no? Creo que es un reto, reconocemos como estudio que el costo de las piezas generan esa brecha, ¿no? De, bueno, ¿cómo puedes decir que el diseño no es caro si la pieza, bueno, y hablábamos justo de que no es caro, no es justo, es un precio justo porque finalmente responde a pues todos los procesos que implica, pero como estudios, ¿qué podríamos hacer? Y lo que quería comentar y que fue una cosa que me viene a la mente, pero que creo que es algo que no se puede resolver rápido, se tiene que trabajar, es que yo creo que algo que podríamos hacer es, ¿cuál es el tono de comunicación desde el que comunicamos el diseño? Porque si somos un estudio que toda nuestra comunicación visual y escrita es aspiracional, pues entonces abres más la brecha todavía, ¿no? Entonces creo que puede ser un camino, ¿no? Que como estudio, si bien los precios responderán a su proceso,
buscar de qué manera podemos comunicar desde un lugar más horizontal. Yo pienso una de esas, ¿no? Respondiendo, tratando de responder a tu pregunta, y otra que pienso también es estos espacios y acciones de gestión cultural. Creo que el que como diseñadores tengamos iniciativas, ¿no? O proyectos autogestionados, porque o sea, también la verdad una respuesta que pensaba decirte era, bueno, es que eso le corresponde a la academia, ¿no? Eso le corresponde más al gobierno, a las instituciones, sensibilizar, comunicar, generar infraestructuras o proyectos públicos que ayuden a lo mejor a gentes como nosotros a que no sean tan caras, no sean tan costosas las piezas, pero tratando de encontrar el cómo sí, con las ganas de hacerlo, pensaba, bueno, tal vez nosotros o los estudios podemos generar proyectos autogestionados culturales, ¿no? Conversatorios, talleres, a lo mejor, no sé, Taller Nacional tiene un equipo de carpinteros amplio, podemos hacer talleres de carpintería abiertos, no lo sé, ¿no? Creo que sí se podría. Creo que solo es cuestión de reflexionarlo y trabajar en ello y sobre todo regresar a la pregunta que cerraba yo en el primer mensaje, que es de qué manera queremos democratizar, cuál es el propósito, ¿no? Y de ahí creo que el valor de estos espacios y de cuestionarnos. ¿Quieres? Va a ser respuesta a las dos preguntas. Siento que van relacionadas, aunque quizás cada una tiene su vertiente, pero va a sonar cliché y va a sonar como la solución tan básica que es. Pero ya lo mencionaron, o sea, la capacidad de comunicar es lo que nos está haciendo falta. O sea, estamos hablando a nuestro mismo gremio, no estamos saliendo, no estamos acercándonos al mercado masivo, no nos estamos acercando a las instituciones, no nos estamos acercando a la academia. Hay intentos, pero a nivel como grupo del gremio de la industria creativa, creo que autocrítica, sería importante hacer una autocrítica, decir, ok, ¿cuáles elementos de iniciativa nosotros podemos implementar para llegar más lejos? Entonces, cuando hablamos del ecosistema que vamos creando y vamos construyendo para hacer que todo esto suceda, la comunicación es básica. O sea, a nosotros nos gusta decir que somos diseñadores industriales. Y cuando somos diseñadores industriales, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo estamos comunicando con el taller en producción, que necesita hablar un lenguaje técnico, que necesita entender que justo hay personas que están trabajando operativamente, que vienen de otros oficios y que no tienen toda esa experiencia, bagaje de producción para poder responder quizás a ciertas cosas que como diseñadores se nos hace fácil, pero finalmente tenemos que hablar el lenguaje de la planta, pero también tenemos que hablar el lenguaje del cliente, tenemos que escuchar activamente lo que el cliente nos está pidiendo, lo que el mercado nos quiere decir, lo que la academia nos propone, lo que las instituciones nos piden, y tener esa capacidad de reflexión sobre lo que percibimos y finalmente cómo regresamos con una respuesta, eso compite a nosotros internamente. Entonces creo que es importante seguir buscando una mejor forma de comunicar y no es justificar, sino es explicar el por qué nosotros creemos que lo que estamos diseñando tenga valor, es explicarlo para que se reconozca allá afuera, pero finalmente sí hay un elemento de autocrítica en donde sí tendríamos que nosotros en primeras personas ver qué más podemos hacer, cómo nos acercamos a las instituciones, cómo nos acercamos a la academia. Siento que tener estos espacios también nos da oportunidad de platicar y ver y escuchar, y finalmente te relacionas con personas y nacen ideas, nacen cosas. Entonces, no sé, ojalá que esta sea la oportunidad. Pues bueno, tu respuesta sonó como conclusiva hacia el futuro, pero me gustaría justo abrir esa pregunta. Hay muchísimas preguntas que creo que podemos hacer, pero antes de pasar a que ustedes puedan hacer preguntas, me gustaría cerrar con una que es justo enfocado a lo que hablaba Luca, de hacia el futuro, ¿no?
Un poco, ¿cuáles creen, que creo que ya mencionaste varias, cuáles creen que son esas acciones, además de la comunicación, que hoy nos podrían permitir avanzar hacia un diseño más accesible, ¿no? Ya no hablamos de más democrático a nivel comercial, sino más accesible y justo, ¿no? ¿Cuál es ese contexto y cómo imaginan ese futuro? Bueno, le voy a seguir tantito con lo que yo estaba comentando y a ver cómo vamos sumando entre todos. Yo veo varias vertientes que siento que es importante atacar y comentar y ver cómo lo podemos hacer, porque es un problema sumamente complejo y no hay soluciones fáciles, no hay soluciones inmediatas. Es una labor que conlleva años de esfuerzos, de complicaciones, de trabas, de desafíos, de retos que al final tenemos que pensar. Cuando hablamos de diseño democrático, y siento que es muy importante reconocerlo, el modelo económico actual, que es el capitalismo, parece dar la solución a lo que es el diseño accesible o el diseño democrático. Pero al final de cuentas, como economista, voy a compartir un concepto que es las externalidades. Las externalidades son esos costos asociados con una acción que no están contemplados dentro del precio de un producto. Cuando tú estás comprando un producto que viene del otro lado del mundo, donde la mano de obra no está bien pagada, pues la falta de un sueldo justo que no se está pagando a esa persona que trabajó tu pieza, es una externalidad que no está incluida en el costo, pero sí existe. Y ese valor no es capturado por el precio final. Entonces, lo que pasa es que el método actual económico no está finalmente, o está de alguna forma, va a sonar agresivo, pero está abusando del sistema para permitir un precio que no es real, no puede ser real. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es sumamente complejo, pero bueno, dentro de nuestra pequeña, nuestro granito de arena, de nuestra trinchera, lo que podríamos hacer es acercarnos más con la industria. Estaban comentando, sí existe industria, ¿cómo podemos hacer para que sea una industria que trabaje para el diseño o que el diseño se ponga a disposición de la industria para crear productos que puedan llegar más lejos? Siento que es importante crear lazos con la industria, con actores privados que tienen las herramientas para hacer que eso suceda. De la mano de eso, obviamente, acercarnos más a políticas públicas. Yo escuché y se me hizo muy interesante y valioso que en el estado de Jalisco existe un departamento de diseño que apoya la industria creativa local. ¿Por qué eso existe en el estado de Jalisco y no existe a nivel nacional? Porque nosotros que venimos de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, no tenemos eso. Ciudad de México desconozco, pero siento que hace falta que existan estas formas en donde sí se pueda comunicar con las instituciones y crear y pensar de forma más estratégica y no simplemente dar una solución inmediata a un problema que probablemente va a resolver solamente en el corto plazo la problemática, sino buscar una solución a largo plazo. Y no sé cómo lograr eso, pero me fascinaría poder lograr eso. Y por último, nada más voy a tocar el tema de los consumidores o cómo podemos nosotros seguir sensibilizando sobre lo que estamos intentando diseñar, lo que estamos intentando hacer y cómo seguimos dando valor, y regresamos un poco a lo que es la misión de Cacao, que es crear orgullo por lo producido y diseñado localmente en México. ¿Cómo damos más valor a eso y cómo hacemos que allá afuera logremos que el mensaje se transmita? Esa es una labor que siento que internamente podríamos abarcar un poco más en primera persona. Pero bueno, ahí. Sí, es súper corto. O sea, quería decir también que no hemos tocado el tema también del impacto ambiental, ¿no? De la contradicción entre la masividad, ¿no? Y el alcance a todo mundo, y eso, o sea, es como decía, pues al final este sistema de producción masiva
es insostenible, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Entonces, como decía Andrea, o sea, cómo se veía, pues, en el siglo antepasado o pasado la democratización, no se tenía en cuenta también esta parte, ¿no?, del impacto. Entonces, ahora ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tanto sentido tiene seguir pensándolo de la misma forma y no deconstruir, ¿no? Creo que, pues, justo cuando te das cuenta de todos esos costos, ¿cómo se llaman? Las externalidades, qué buen nombre. Sí. Pues deja de tener sentido pensar en masivizar el diseño, ¿no? Empieza a pasar a un segundo plano. Entonces, nada, creo que ese es otro tema también como súper importante a pensar, y de por qué la solución puede estar justo en lo local, ¿no? Y entonces la importancia que tiene construir una identidad nacional para que haya consumo local, ¿no? Todo se va como tejiendo. Y yo también brevemente pensaría un poco para cerrar y pasarles la palabra, mencionar un punto que por ahí decía yo, proyectos autogestionados, y que creo que vale la pena compartirlo. En algunos acercamientos que tuvimos, estos 3 estudios, platicábamos de la importancia de que existan más plataformas relacionadas al diseño, ¿no? En algún momento estuvo el Abierto Mexicano de Diseño, que por ahí parece que regresa, y creo que fue una plataforma que pues ayudó mucho a esto, ¿no?, a visibilizar el diseño también desde otras perspectivas y también a estimular la industria y a impulsar la escena del diseño. Lamentablemente pues tuvo una desaparición, una caída, y por ahí hay otra plataforma, ¿no? Está Design Week, que creo que pues hoy en día sigue también apoyando y visibilizando, pero pues también visibiliza desde sus ideas, sus creencias, sus objetivos, y creemos que hay muchos, como lo decía Lucía, hay muchos Méxicos, ¿no? Y hay muchas maneras de ver el diseño, y creo que hay mucha tela de dónde cortar si realmente existieran más iniciativas, no solamente de crear objetos, ¿no?, sino de fortalecer la industria. Creo que eso hace falta más, y digo, tanto para las generaciones que vienen como para nosotros, creo que el que exista una mayor organización entre actores de la industria del diseño, entre estudios, entre gestores culturales, líderes, empresas privadas, creo que sería probablemente más sencillo poder acercarse a las autoridades del país organizados, ¿no?, con propuestas sólidas y con propuestas que tengan ese propósito, ¿no?, el propósito de sensibilización, de educación, de difusión, más allá de venta, ¿no?, o comercialización. Lo platicamos y la verdad es algo que hasta fantaseamos y hasta nos entusiasmamos, ¿no?, de decir, estaría muy chingón hacerlo, ¿no? Bueno, sí creo en esta parte de realmente bajarle 2 rayitas a cómo vemos a los diseñadores, a los artistas, a los arquitectos, a estas como figuras, muchas veces de manera individual, ¿no? Y empezarnos a leer, como bien dice Gabo, como que somos un ecosistema, que somos una parte chica, mediana, grande, a nuestra escala, que estamos justo jalando la carreta y buscando aportar desde nuestros privilegios muchas veces, pero también desde otras necesidades, desde nuestras ideas, pero abordarlo de manera colectiva, ¿no? Creo que al menos las 7 personas que estamos aquí ahorita al frente sabemos que nuestros estudios no viven de una gran idea, ¿no?, o de un foco que de repente se le prendió a uno, o el talento de una sola persona, sino que surge a partir del diálogo, de la experimentación, de la exploración, de muchas vueltas, de muchos errores también, de muchos fracasos, pero justo que también como actores de este lado nos toca empezar a vernos justo como este colectivo, ¿no?, como este ecosistema, y no necesariamente como individuos, y también dejar, diría yo, de
de glorificar a estos individuos, ¿no? También es una labor muy importante como actores, pero también como consumidores, porque todos aquí, si bien producimos y hacemos diseño, también lo consumimos. Entonces también observar que no es solamente una cabeza de donde pueden llegar a surgir estas ideas. Gobierno de México.